Dos. Dos, son los fans de Alan Wake, y entre esos estoy yo, el otro es su creador, que es como un Kojima, pero finlandés, y sin crear videojuegos bajo el efecto de polvos de dudosa procedencia. Realmente este es mi juego favorito, al cual le tengo mucho cariño, sin embargo hoy en día parece que nadie lo conoce, así que hoy vengo a hablarles de la historia de Alan Wake, el único juego que en su doblaje al español latino tienes a John Constantine y a Schwerk siendo mejores amigos. Barry, mi mejor amigo, quien lleve las riendas. Pero da igual, porque está para eso. Creo ver lo que hiciste ahí. Sí, no estuvo nada mal. ¿Quieres que haga mi imitación de Barry Wheeler? Y antes quiero decirles algo, este juego no brilla por sus mecánicas o gráficos, pero tiene una de las mejores historias del gaming, así que permanezcan visualizando. Stephen King dijo una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica. No tiene sentido explicarlas. La explicación es la antítesis de la lírica del miedo. En una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué. Sin embargo, no hay explicación. No debería haberla. El misterio sin respuesta es el que perdura. El que siempre acabamos recordando. Me llamo Alan Wake. Soy escritor. de esta manera comenzamos esta historia. Nuestro protagonista, Alan, empieza a narrar cómo esta historia comienza con un sueño, o más bien una pesadilla, en la cual él necesitaba llegar a un faro ya que la oscuridad estaba consumiendo al mundo, típico sueño pendejo que tenemos al dormir con fiebre. Estamos conduciendo a toda madre por la carretera, cuando de repente se nos cruza un random y pasa lo que tenía que pasar. Nos lo cargamos. Alan se preocupa ya que sabe que lo van a terminar encerrando en una cárcel de mala muerte de Latinoamérica, y que nunca más va a volver a ver a su esposa. Sin embargo, al bajarse del auto, se da cuenta que el cadáver ha desaparecido. Y así es como empieza el capítulo 1. La pesadilla. Esta pesadilla nos sirve como tutorial para aprender las mecánicas básicas del juego, y también como una advertencia sobre lo que se nos avecina. Nuestro objetivo por ahora será llegar a ese faro, aunque Alan no sabe por qué, y para ser sinceros, yo tampoco. Entonces nos ponemos en camino a el único lugar seguro. Sin embargo, de la nada spawnea el mismo tipo que acabamos de atropellar, y tú te preguntarás, ¿cómo va a estar vivo si recién vimos cómo lo atropellamos a ese güey y salió volando del golpe? Pues como diría Gato Pan. ¡Cállese, güey, cállese! Aquel sujeto que milagrosamente volvió a la vida empieza a seguirnos con intenciones muy violentas, así que salimos corriendo a toda madre huyendo de él. En el camino cruzamos en chinga un puente flotante que no tarda en caerse debido a que el güey ese que atropellamos se hizo tormenta y viene destruyendo todo a su paso, cuando un buen señor ahí aleatorio nos ayuda y Alan lo deja afuera sin posibilidad de entrar. Por lo que el señor que nos ayudó termina siendo brutalmente macheteado por manos del que atropellamos, y todo por culpa de Alan, pero a Alan todo esto le vale madres. ¡A mí me vale verga! ¡Oh! 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 En el camino se nos cruza una luz en el cielo, la cual nos empieza a dar explicación sobre lo que está sucediendo y nos dice que estamos en un sueño. Luego nos da una linterna y un arma, ya que aquellos güeyes oscuros solo se los puede matar si rompemos su oscuridad con luz, y luego disparadores hasta que ya no se muevan. En el trayecto nos volvemos a topar con el tipo que atropellamos y nos empieza a lanzar un montón de cosas random sin sentido. Por fortuna el Alan ya estaba cerca del foro, solo faltaba entrar y salvarse. Está aquí. Al fin Alan
Al fin, despertaste, ya van 5 minutos de video y recién salimos del tutorial. Alice, la esposa de Alan, nos despierta de la pesadilla y nos dice que ya llegamos a Bright Falls, un pueblito pequeño en el que llegaron a vacacionar ya que Alan está sufriendo una crisis de escritor y no tiene ideas para nuevos libros. En el ferry conocemos a un locutor de radio, y a un señor no muy amable, recuérdenlo ya que será importante para la trama después. Cuando al fin llegamos al pueblo, nos bajamos del auto para entrar a una cafetería, donde Alan se va a reunir con una persona que nos dará las llaves de la cabaña en donde nos vamos a alojar. Ya en la cafetería nos dicen que aquella persona nos espera en el baño. Cuando vamos al fondo del pasillo nos topamos con una ancianita que nos dice que Carl ya se fue pero le dejó las llaves de la cabaña a ella para que nos las dé a nosotros. Alan satisfecho regresa al auto y se van hacia la cabaña, y en eso de la nada sale corriendo toda madre Carl con las llaves que nos iba a dar. Entonces, ¿quién era esa anciana? ¿Qué llaves nos dio? Porque la cara de los personajes en este juego parece que llevarán botox encima. No sé. Alan y Alice llegan a la cabaña y se instalan, hasta que Alice le dice a Alan que suba que le tiene una sorpresa. ¡Ah! El pantalón de Alice está aquí, eso significa que... Familia, hoy se come. No se ilusionen tan pronto, gente. Alan y Alice discuten porque resulta que todo esto fue plan de Alice para traer a Alan a una clínica psiquiátrica y que pudiera volver a escribir, pero Alan se molesta porque él quería delicioso y vacacionar también. Alan se enoja demasiado y sale de la cabaña para acabar con la discusión, pero se le olvida que Alice padece de una fobia a la oscuridad, por lo que regresa a la cabaña, pero en el trayecto escucha a Alice gritar como si algo la hubiese asustado y luego empieza a llamar a Alan en señal de auxilio, por lo que nuestro escritor regresa corriendo y al entrar presencia como a Alice algo o alguien se la está llevando al fondo del lago, por lo que Alan se lanza al fondo para salvarla. ¡Dios, no! Continúa. Despierto. Y así como si nada, Alan se encuentra despertándose de un accidente de auto. Lo último que recuerda es ver a su esposa siendo sumergida al fondo del lago, y no sabe cómo terminó aquí. Avanzando por el bosque buscando ayuda, encuentra una hoja sobre un libro que él escribió. Sin embargo, Alan afirma que nunca lo había escrito, y en la hoja habla sobre cómo es atacado en el bosque. Para aclarar, estas hojas funcionan como coleccionables que advierten sobre el futuro de Alan. Prácticamente juego te spoilea el propio juego, pero son muy importantes para la trama y ya veremos más adelante. Más adelante encontramos que Carl, el señor que nos iba a dar las llaves de la cabaña, ahora está poseído por algo que lo hace actuar de forma violenta. Por lo que Alan hace lo que cualquier estadounidense haría. Y hasta que ya no se mueva. Más adelante Alan llega a una gasolinera donde observa un cartel con una fecha de una fiesta del pueblo, y al parecer ha pasado una semana desde que Alice algo o alguien se la llevó a fondo del lago. Ya estando ahí, Alan aprovecha para llamar a la sheriff del pueblo, le dice que su esposa desapareció y que la última vez que la vio fue en la cabaña del lago. Sin embargo, la sheriff dice que aquella cabaña se hundió hace muchos años atrás. Para convencernos completamente, la sheriff lleva a Alan al lago para que vea que no hay ninguna cabaña. La sheriff nos lleva a la comisaría, ya que cree que tenemos alguna confusión, pero minutos después un misterioso hombre llama a Alan diciéndole que tiene secuestrada a su esposa y que se reunirán en un mirador cerca del lago de Cauldron Lake. Alan junto a su mejor amigo Barry van a alquilar una cabaña a este señor llamado Rusty y su perro. Ya en la noche Alan sale para reunirse con el secuestrador en el mirador como habían acordado, pero al bajar donde estaba aquel señor y su perro, ve que todo está hecho pedazos, y encuentra a Rusty todo madreado. Por fortuna el perrito está bien. Él dice que leyó una página que decía que aquello iba a pasar y terminó haciéndose realidad. Rusty le pide a Alan que prenda las luces, pero cuando Alan va a prenderla, alguien ha destruido los interruptores. Entonces escucha un grito y
Rusty ya no está, sí, vale madres, pero ¿y el perrito? El perrito había muerto y Rusty había sido poseído por una entidad sobrenatural conocida como la Oscuridad, la cual es la antagonista de este juego, así que prepárate vieja loca, vengaré al perrito. A plomazos. Lo único que podíamos hacer ahora es quitarle su sufrimiento a Rusty y dejarlo descansar, es decir, nos lo madreamos también. Cuando al fin llegamos, descubrimos que el secuestrador era aquel tipo grosero del ferry. Este por algún motivo nos pide como rescate el manuscrito de Alan, ese mismo que hemos encontrado a lo largo del camino, el cual Alan no recuerda haber escrito y que siempre predice el futuro. Alan y el secuestrador forcejean y caen al barranco, luego este huye al bosque. Alan toma un auto, sí, en este juego se puede manejar, pero solo en ciertas secciones. Y regresa a la cabaña con Barry, para intentar escribir el manuscrito que el secuestrador le pedía, pero su bloqueo le impedía escribir siquiera alguna palabra. Rose llama a Barry diciendo que tiene todo el manuscrito, sin embargo vemos que se trata de una trampa ya que la oscuridad la tiene bajo control. Alan y Barry llegan a la casa de Rose para recoger el manuscrito, y para llegar tienen que seguir la guía de una persona. Genial, como me encanta seguir NPCs, que son más lentos que la chicha, y mucho mejor si son cojos. Claro que sí. Rose los recibe y se nota que ella está diferente, les ofrece un café, Alan le pregunta por el manuscrito y Rose dice: necesita una musa que lo inspire. Alan se da cuenta demasiado tarde de que algo anda mal. La oscuridad intenta controlar a Alan, pero él prende las luces evitando que suceda. Alan se despierta horas después y ve a Rose algo chiflada, debido a la influencia de la oscuridad. Al salir vemos que la policía y un agente del FBI llamado Nightingale quiere arrestar a Alan porque sospechan que él asesinó a su esposa. Nightingale le dispara a Alan, lo que hace que huya a través del bosque. En el camino vemos como uno por uno cada policía que nos está buscando son maltratados y brutalmente explotados por la presencia oscura. Ahora sí, prepárense para el momento revelación, ya que descubrimos que el secuestrador nunca tuvo a Alice, la esposa de Alan, y la presencia oscura llega, mata al secuestrador y tira a Alan al fondo del lago. ¡Conchetumare, conchetumare! ¡Conchetumare! Pero por suerte una mano nos rescata. El que rescató a Alan fue el Dr. Emil Hartman, el mismo que se alió con Alice para traernos a su clínica. Este intenta convencer a nuestro escritor de que todo lo que ha pasado fue falso debido a que supuestamente Alice murió y Alan quedó loco después de eso, pero sabemos tú y yo que este hombre miente. A huevo que sí. Caminando por la clínica conocemos a los Anderson, unos viejos locos que eran de una banda de rock. Ellos nos dicen que debemos ir a su granja ya que escribieron una canción que explicaría cómo vencer a la oscuridad y rescatar a nuestra esposa. Por lo visto estos viejos saben mucho más que nosotros, pero ya explicaré todo más adelante. Cuando Alan escucha un alboroto y aprovecha para escapar, aquí debo hacer un alto a la historia para explicar algo. Hartman fue el que estaba detrás del falso secuestro de Alice, él fue que estuvo aliado con el secuestrador, él quería el manuscrito ya que el lago tiene un poder el cual cualquier obra de arte que se haga aquí se hará realidad. Ejemplo, haces un poema sobre un hombre albino guapo que corrompe monjas y sucede, pintas un cuadro donde Perú es superpotencia y... bueno, eso es imposible. Hartman quería el manuscrito para alterarlo y crear lo que él quisiera, incluso él manipula a los pacientes de su clínica, la cual está al lado del lago, para que pinten lo que él quiere, como los poseídos que nos han estado atacando desde el inicio del juego, pero le llega su merecido, ya que Barry llega y la oscuridad ataca la clínica, y Alan sale y le cierra la puerta a Hartman mientras la oscuridad lo ataca. Alan y Barry escapan de la clínica por los pelos, y llegan a la granja de los Anderson, buscando encuentran hidromiel casero y se lo toman. Prepárense porque aquí se aclarará todo. En los años 70, había una pareja de enamorados, Barbara Yeager, una mujer muy hermosa, y Thomas Dean, un poeta de gran talento.
Él la conoció cuando llegó al pueblo de Bright Falls, juntos pasaban días en su cabaña, pero un día ella se ahogó en el lago. Él era un buceador experto, por lo que se lanzó a buscarla, pero nunca la halló, y ahí fue cuando un joven Emil Hartman le contó sobre el poder del lago y le dijo que hiciera un poema en el que él relataba el regreso de su amada Bárbara. Él hizo caso al consejo de Hartman, pues estaba desesperado. Entonces sucedió. Ella regresó un día de entre el fondo del lago, pero algo más había regresado con ella. Bárbara ya no era la misma, una oscuridad había en sus ojos. Efectivamente, la presencia sobrenatural conocida como la presencia oscura había retorcido el poema de Thomas Zane a su favor, y había poseído a Bárbara. Esta presencia sobrenatural habita el fondo del lago en una realidad alterna conocido como el lugar oscuro. La oscuridad modifica y retuerce las obras de arte a su favor para hacerse más poderosa y expandirse más, y esto había hecho con el poema. El poeta, al ver su grave error, escribió un poema en el cual él, junto con la presencia oscura, ahora vestida con las pieles de su amada Bárbara junto a la cabaña, se hundían al fondo del lago llegando al lugar oscuro para nunca más emerger, y escribió que un día un escritor de novelas sería capaz de derrotar a la presencia oscura con un interruptor que su madre le regalaría de niño. Gracias al licor que está hecho con agua del lago, Alan logra ver todo. La presencia oscura despertó del fondo del lago al sentir que un escritor nuevamente llegaba al pueblo. Esta engañó a Alan para que fueran a la cabaña que ella había creado, ya que si recordamos, Thomas Zane la hundió en sus poemas. Luego esta se llevó a Alice al lugar oscuro, y ahí fue cuando Alan saltó para rescatarla, pero al no poder encontrarla salió del lago. La presencia oscura se aprovechó de su dolor para poder controlarlo lentamente y le hizo escribir una historia de terror, prometiéndole a Alan que así salvaría a su esposa. En esta historia de terror, la presencia oscura tomaría al mundo envolviéndolo todo en sombras y volviéndose más fuerte cada vez, pero Alan por algún motivo logró resistirse a su influencia, y en pequeños momentos de lucidez, él se introducía en su propia historia como el héroe que luchaba contra la presencia oscura. Él también logró escribir que Thomas Zane regresaba del lugar oscuro y lo rescataba. Recordemos que toda obra de arte que se realice en el lago se hace realidad gracias al poder de este mismo, por lo que él debuzo y rescata a Alan de la influencia de la presencia oscura. Alan sale huyendo de la cabaña en el auto y se termina chocando, por lo que aquí es cuando había comenzado el juego. Alan estuvo toda una semana en la cabaña escribiendo el manuscrito bajo la influencia de la presencia oscura, y él no recordaba nada hasta ahora porque estuvo siendo controlado por la entidad sobrenatural. El espíritu de Thomas es esa luz que nos ha estado dejando hojas del manuscrito para que sepamos qué va a suceder y para ayudar a recordar lo que Alan escribió. Con esa información, escuchamos aquella canción que los Anderson dijeron que tendría la clave para derrotar a la presencia oscura, y descubrimos que debemos buscar a una amiga de Thomas Zane que nos dará el interruptor para así poner fin al sufrimiento de Bárbara y liberar a Alice del lugar oscuro. Alan llega a donde Cynthia Weaver, la señora de la canción. Ella dice que estuvo esperando a Alan, y ahí es cuando Alan lee una página que no fue escrita por él, sino por Thomas Zane, y descubre que el interruptor y su obtención fue escrito por el mismo Thomas mucho antes de que Alan naciera, y ahí estaba. El interruptor, lo único que destruiría a Bárbara y su oscuridad. Ahora solo quedaba ir al lago y escribir la última página del manuscrito para así salvar a Alice y evitar que la oscuridad destruya Bright Falls y sea libre. Pero el camino no va a ser fácil. Alan se despide de Barry y va hacia el lago. La oscuridad intenta detenerlo de todas formas posibles, pero Alan vence y se lanza al fondo del lago. La oscuridad intenta engañar a Alan en forma de su esposa Alice, pero Alan no es tonto y logra salir de la ilusión para al fin accionar el interruptor y destruir a Bárbara y su oscuridad. Aparece para decirle a Alan que escribir con el poder del lago conlleva un precio, y le presenta a su doble, el cual lo reemplazará en el mundo real mientras él esté aquí, en el lugar oscuro. Alan comprende el mensaje y escribe el final del manuscrito, sacrificándose y permaneciendo en aquella dimensión debajo del lago, ya que la balanza debe estar equilibrada. Un alma por un alma. Logrando así que Alice sea liberada del lugar oscuro.
Vemos que el pueblo está bien y esta historia termina con Alan escribiendo. No es un lago.